Buenos días a nuestras compañeras Lina, María, Gina y bienvenida a nuestra invitada Ana. Hola, muy buenos días, compañeras. Bueno, hoy vamos a hacer un conversatorio acerca de lo que es la legislación laboral aplicada a la empresa Soluciones SAS. Ana es una de las trabajadoras de la empresa Soluciones SAS y con la que hoy vamos a contar para que amablemente reciba pues nuestra inducción sobre lo que es la legislación laboral y la aplicación dentro de los contratos laborales. Buenos días, vamos a hablarles sobre la estabilidad laboral de la materia de legislación laboral NRS 8931. Los integrantes de este grupo son Adriana Lorena Vargas Valencia, Gina Alexandra Barragán Perdomo, Lina Rosa Paredes y mi persona María José Quintero Piedradita. Primero que todo, queremos colocar en contexto la relación que se está haciendo con la empresa. La empresa que se hizo el convenio fue Nómina y Soluciones SAS, su mejor aliado laboral. Esta empresa se encuentra ubicada en Bogotá con la siguiente dirección: calle 181, número 48A, raya 28. La actividad económica de esta empresa se basa en ofertar sus servicios de realización de factura, de nómina como oferta en base, y podemos encontrar otros servicios del sector contable para empresas o individuos que lo requieran. En esta conferencia vamos a tener presente a la gerente CEO y a la trabajadora presente del contrato. Primero que todo quiero explicar un poco los elementos esenciales del contrato de trabajo que se deben tener en cuenta. Nosotros nos regimos de acuerdo al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que existen tres elementos esenciales para poder hacer un contrato laboral. El primero es la prestación personal del servicio, segundo, continuada subordinación y tercero, retribución o remuneración del servicio. Vamos a ver la presencia de cada uno a continuación. Primero, prestación personal del servicio. En el artículo 23 se refiere que la actividad personal del trabajador es decir, realizada por sí mismo. Quiere decir que solo esa persona, la que va a dirigir el contrato, es la que va a hacer dicha actividad de acuerdo a su área o profesión encargada. Segundo, continuada subordinación. Esto hace referencia al orden jerárquico que tiene. Entonces, primero, el empleador es el que da las órdenes para saber qué acciones o actividades debe realizar el trabajador con respecto al tipo de contrato que se realizó. Y por último, la retribución o remuneración del servicio. La norma dice que es un salario como retribución del servicio, se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio. Quiere decir esto, es el pago que se le hace gracias al servicio prestado por esa persona. Estos serían los tres elementos claves que debemos tener en cuenta siempre al hacer un contrato para que tenga su validez. También la firma del empleador y del trabajador, ya sea, o debemos tener en cuenta que también están los contratos orales y entonces también hace parte de esa. Dejar en claro siempre esos tres ítems para saber que sea un contrato laboral legible. A continuación los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Vamos a continuar con la presentación. Vamos a hablar de lo que son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno, es decir, al empleador y el empleado. Estas medidas de mejoramiento son beneficios mutuos tanto para el empleado como para el empleador. Es algo que hay que tener muy claro, ¿no? Es el beneficio que cada uno tiene al adquirir un compromiso mediante un contrato.
Listo, Ana. Te voy a contar lo que el empleador debe ofrecerte, en este caso la empresa Soluciones SAS, cuando se realiza el contrato. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que el empleador te ofrezca o le ofrezca a todos los empleados de la empresa la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es básico para evitar riesgos laborales o que hayan accidentes en la empresa. Bueno, cualquier mínimo riesgo se puede evitar mediante la aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, dentro del contrato es necesario que se llegue a un acuerdo del salario que tú vas a recibir, que tú vas a devengar. Es importante que estés completamente informada sobre el salario a devengar y el salario que van a pactar para que tú puedas ejercer tus labores dentro de la empresa. También es necesario que te informen sobre el horario y el periodo de prueba. Además de que la empresa tiene la obligación de enseñarte y de dedicarte un tiempo prudente para hacerte conocer lo que es el reglamento interno de trabajo que se maneja dentro de la empresa. Todo esto para que el contrato tenga total claridad y legalidad. Es necesario también que se te paguen todos aquellos tiempos extra y recargos que tengas, además de tu jornada de trabajo. Existe algo muy básico, Ana, que debes tener en cuenta, y es que la empresa también tiene la obligación de ofrecerte motivación laboral, es decir, todo aquello que tiene que ver con vacaciones, de pronto implementar estrategias dentro de la empresa que permitan mantener la salud mental, física y espiritual de los trabajadores estable y que puedan ser productivos al mismo tiempo para la empresa. Esto sería un beneficio mutuo. Dentro del Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 128, Ana, puedes encontrar que te dice que el salario a devengar no constituye ni las bonificaciones, ni las primas, ni las prestaciones sociales. Eso va por fuera del salario que vas a devengar con la empresa. Debes tenerlo muy en cuenta. Además dice que el salario que debes devengar debe estar ligado estrictamente a la labor que tú vas a desempeñar dentro de la empresa. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta. Por otro lado, dice que en caso de que el empleador, en este caso la gerente de Soluciones SAS, quiera pagarte en especie, tiene derecho únicamente a que ese pago en especie sea el 50% del salario pactado a pagarte. Es decir, si logran llegar a un acuerdo en donde la empresa te ofrezca pagarte en especie, por ejemplo, vivienda, vestuario, habitación, primas extralegales y todo eso únicamente puede pagarte el 50% de esa manera. Lo demás debe ser de manera monetaria. Es necesario que tengas en cuenta que lo que te decía antes, que las primas y todo esto extralegal que está como fuera de lo que corresponde directamente con la labor que vas a realizar, que son los gastos de representación, los medios de transporte, los elementos de trabajo y otros semejantes. Listo, Ana. Espero que te haya quedado muy claro lo que el empleador está obligado a pactar dentro de tu contrato laboral. Esta es una de las formas de mejorar el contrato entre el trabajador y el empleador. Por parte del trabajador, ahora lo que te corresponde a ti cumplir dentro del contrato que se pactó
desde un comienzo, que ya lo analizamos anteriormente, vimos que efectivamente tiene todo muy bien organizado de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo y bueno, que las dos partes estuvieron de acuerdo, tanto tú como la empresa eh, estuvo de acuerdo, firmaron el contrato y allí está. En primer lugar, tú como trabajadora debes cumplir con las actividades para las que fuiste contratada, ¿no? Es necesario que, pues, dentro del contrato se estipule que el trabajador debe tener el compromiso para con la empresa de cumplir aquellas labores que necesita la empresa que se lleven a cabo. Además, es necesario que haya cumplimiento del horario laboral legal. Entonces, como vimos anteriormente, el empleador tiene la obligación de decirte cómo va a ser tu horario laboral y que además, mediante el contrato, esto se pueda hacer válido. De ahí en adelante, pues tú vas a poder devengar horas extra o recargos de acuerdo a la situación. También es muy importante que haya un interés mutuo, tanto del empleador como lo hablamos antes, y de tu parte y de los demás trabajadores de la empresa, para que haya una relación armónica, para que las labores se lleven a cabo, para que precisamente haya esa motivación de la cual hablamos antes. Ahora continuaremos con el próximo ítem de este conversatorio. Y al final esperamos, Ana, que cualquier inquietud nos la haga saber, por favor. Muchas gracias. En este espacio se les va a hablar sobre los diferentes mecanismos que contribuyen al mejoramiento de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral en el empleo a lo largo de la historia de las relaciones de trabajo se ha convertido en una de las grandes conquistas a alcanzar por parte de la clase trabajadora. Han sido las normas de nuestro ordenamiento jurídico que han concedido a ciertos trabajadores por sus condiciones especiales el privilegio de la estabilidad absoluta. En la Constitución de 1991 se consagró en el artículo 53 la estabilidad laboral en el empleo como un principio mínimo fundamental que hace parte de los derechos sociales laborales y por ello goza de protección constitucional y legal. Algunos de los mecanismos son los siguientes. Bueno, acá está un concepto claro de en qué consiste la estabilidad laboral. Consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y obtener los correspondientes beneficios salariales, prestacionales, incluso contra la voluntad de su patrón, si no existe una causa relevante que justifique el despido. Esas son algunas de las medidas de mejoramiento o medidas preventivas en la estabilidad laboral, en la concientización frente al cargo y su importancia. Eso va como se ve ahí en la imagen, en cuanto a capacitaciones que se le dan a los trabajadores por parte de los empleadores. También está el lanzamiento de vacantes al personal interno, o sea, existen varias opciones laborales para los diferentes empleados de dicha empresa o entidad. La confiabilidad de información, esa confiabilidad de información depende de la antigüedad que se tenga en dicha empresa y depende también de la confianza que le tenga su empleador y la remuneración laboral, que eso va pues estipulado dentro del contrato cuando se firma el contrato. Justicia redistributiva. El Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991 se enfocó en la distribución igualitaria de derechos, deberes y beneficios, iniciando primero por las mujeres embarazadas en virtud del artículo 13, 43 y 53 del Código Nacional y artículos 241 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, con los trabajadores discapacitados o con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas en virtud de la Ley 361 de 1997, artículo 5 y 2630.
Tercero, los trabajadores amparados con fuero sindical, artículo 38 y 39 de la Constitución Nacional, artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo, artículo 454 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto a las conductas que atenten contra la protección del derecho a asociación. Y por último, retén social, Ley 790 de 2002, que regula el programa de renovación administrativa del Estado. En la norma se protege a madres y padres cabeza de familia, discapacitados y prepensionados. Modalidades del contrato de trabajo según el Código Laboral. El capítulo 4 del primer Código Sustantivo de Trabajo precisamente se titula Modalidades del contrato. Cuando hablamos de modalidades de contrato en el trabajo, hace referencia al contrato verbal o escrito, al indefinido o al fijo, e incluso también al trabajo en casa o el teletrabajo. Entonces, entre estos encontramos las modalidades de contrato de trabajo según su forma. El artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo manifiesta que el contrato de trabajo puede ser escrito o verbal y que no requiere de ninguna solemnidad para que éste sea válido. El artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo versa sobre el contrato verbal y de él dice que la norma es que las partes como mínimo se deben poner de acuerdo en dos aspectos fundamentales. El primero es la índole del trabajo a realizar y el lugar donde se desarrollará, y el segundo es el monto de la remuneración y la forma de esta, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada o por destajo, y los periodos en que se va a pagar la remuneración. Anexo a este también encontramos las modalidades de contrato de trabajo según su duración. Las modalidades de contrato de trabajo según su duración son básicamente a un término fijo o un término indefinido de obra o labor y transitorio. El contrato de trabajo a término fijo está regulado por el Código 46 del Código Laboral y señala que como máximo debe tener una duración de 3 años, pero puede ser renovado indeterminadamente. Para que este contrato se renueve de forma automática, es preciso que la parte que no quiera continuar el contrato notifique a la otra persona su decisión de no renovar el contrato del trabajo con una anticipación de al menos unos 30 días. Recordemos que el contrato de trabajo a término fijo es aquel donde se pacta una duración determinada con reglas especiales para su renovación o terminación. El artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo aborda el contrato de trabajo por escrito y dice que debe ser extendido en 2 ejemplares como mínimo, uno para cada parte, y debe contener el domicilio de las partes, lugar y fecha donde se firmó el contrato, lugar donde se contrata al trabajador y donde éste prestará sus servicios, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma, su periodo de pago y la duración del contrato. En el caso, por ejemplo, de los contratos de trabajo inferiores a un año, la renovación por periodos iguales o inferiores se podrá ser únicamente de 3 veces. Luego de la renovación no puede considerarse una renovación inferior a un año. En cuanto al contrato de trabajo a término indefinido, se encuentra regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos que el contrato de trabajo a término indefinido es aquel en el que no se pauta o se acuerda una fecha de finalización, quedando así su duración indefinida por el periodo de tiempo. Respecto al contrato de trabajo transitorio, dice que no hay una forma en particular que lo regule como tal expresamente, excepto la mención que se hace de él en el artículo 47 del Código Sustantivo del Contrato, y básicamente consiste en los contratos de trabajo que se hacen a un trabajador que entra a reemplazar temporalmente a otro trabajador o para desarrollar una actividad temporal, accidental o transitoria de la empresa, que no forma parte como tal de la actividad normal de desarrollo operativo de esta. El contrato de obra o labor es aquel cuya duración es determinada por la duración única y exclusivamente para la labor contratada. Este hace también referencia a un contrato de término fijo, que su duración, como ya lo decía, depende del tiempo necesario para terminar la obra o la ejecución de la labor que dio origen al contrato, que de suerte de que terminada la obra el contrato de trabajo se entiende por finalizado. Cabe aclarar que el contrato de trabajo por duración o de obra o labor, por su naturaleza, no se admite a ser renovado. Ahora vamos con las modalidades de contratación laboral. Esta es otra clasificación que podemos hacer de la contratación laboral, o mejor, de la contratación personal, que es el tipo de vinculación, por ejemplo, a elegir, que pueden estar entre la vinculación por contrato de trabajo, vinculación por contrato de servicios, vinculación con empresas de servicios temporales o vinculación por cooperativas de trabajo asociado. Estas son como las diferentes alternativas que una empresa tiene para vincular a sus trabajadores, y cada empresa utilizará una u otra dependiendo de las necesidades que tenga, y no habrá problema con ello siempre que la contratación esté ajustada a la ley, como lo dicta en el Código Sustantivo de Trabajo y en los casos en los que la ley lo permita.
Son modos también de contratar pues a un trabajador y el contrato de trabajo es solo de esa manera. Bueno, Vale, Lina, muchas gracias. Ana, queremos saber si tienes alguna inquietud respecto al conversatorio. Por favor, comunícanos si podemos resolverla. sí, claro. Em, sí, claro. Tengo una pregunta o una duda. Nosotros que somos una empresa pequeña, ¿es obligación que que tengamos los implementos que dice la sanidad? Somos 4 trabajadores. Sí, efectivamente son 4 trabajadores. Según el Código Sustantivo del Trabajo, dice que a partir de 10 trabajadores dentro de una empresa se hace exigible esto de tener todos los implementos sanitarios para la empresa. Pero aún así, eh, la empresa está en la obligación de prestar los primeros auxilios en caso de algún accidente de un trabajador de la empresa. ¿Ok, Ana? Muchas gracias por la respuesta. Vale. Vale. Bueno, entonces esto fue todo por hoy. No sé si tienes otra pregunta o quedó todo claro. Sí, señora, quedó todo claro. No tengo más preguntas. Vale, listo. Entonces, muchas gracias a las compañeras, muchas gracias a la empresa Soluciones SAS y a ti, Ana, por servirnos hoy en día como invitada y por lo cual llevamos este conversatorio. Espero que haya sido de gran ayuda, de que haya quedado mayor claridad respecto a lo que es la legislación laboral dentro del contrato y esperamos vernos próximamente. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, chicas. Fue muy grato este conversatorio, con muchas cosas por aprender. Eh, Listo, Ana, muchas gracias. Hasta aquí llegó todo y vamos a parar la grabación.